En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos ahora en el tercer apartado, donde el Catecismo dedica 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Ya hemos explicado de la mano del Catecismo el bautismo, las tentaciones en el desierto, el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, los signos del reino de Dios, las llaves del reino, la transfiguración. Y ahora continuamos con el octavo misterio, la subida de Jesús a Jerusalén. Número 557 del Catecismo dice: como se iba cumpliendo en los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Número muy bello este que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Nos dice ese sentido de la subida de Jesús a Jerusalén que está íntimamente ligado al sentido de su pasión. El Evangelio está, digámoslo así, dividido en 2 partes, ¿no? Según muchos escrituristas. La primera parte es Galilea, la llamada primavera de Jesús. Y la segunda parte es la pasión, muerte, resurrección y asunción a los cielos. Estas 2 maneras, desde el nacimiento hasta esta subida a Jerusalén y después la entrada en Jerusalén hasta la ascensión al cielo de Jesús, completan con broche de oro esta venida de Dios entre nosotros, ¿no? Esta misión de Jesús cumplida. Este es un momento importantísimo para la vida de Jesús. Él sabe a dónde se dirige con este empezar a caminar a Jerusalén. Y cabría preguntarse, ¿no?, hasta qué punto Jesús era consciente de cuál era el destino de su vida que le esperaba ahí. ¿Con qué sentido vivió Jesús los acontecimientos que estaban ocurriendo? Y en primer lugar habría que decir que Jesús pudo prever su muerte. Él era consciente de que estaba cuestionando de una manera muy profunda la concepción farisaica de esa religiosidad, en especial de esas clases dirigentes de la sociedad judía. Cuando Jesús cuestiona la concepción del sábado, por ejemplo, según los judíos, el que no respetaba el sábado debía ser condenado a muerte, según la ley farisaica. Éxodo 31:14. Guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. El trabajar en sábado, como Jesús curaba en sábado, podía ser motivo de una condena a muerte. Lo mismo la blasfemia. También estaba castigada con la pena de muerte. Sabemos que a Jesús se le acusaba de blasfemar cuando afirmaba con mucha confianza su relación con su Padre. Decían, este blasfema porque se hace igual a Dios.
Las prácticas de la magia también eran motivo de condena a muerte. Muchas veces los milagros de Jesús eran interpretados maliciosamente, como si fueran un acto de magia. Cuando decían, este cura a los enfermos con el poder de Belcebú. Jesús podía proveer su muerte. Muy interesante. Había cruzado todas las líneas rojas, si se podría decir de esa manera, que el mundo judío tenía para condenar a alguien a muerte. Él predicó un concepto del mérito muy distinto del concepto que en el mundo judío se había ido desarrollando. Él habló del ofrecimiento de la gracia a los pecadores, de una forma que se escandalizaba en su tiempo cualquiera que lo escuchara. Recordemos lo que dijeron sobre el encuentro con María Magdalena, por ejemplo, ahí en Magdala. Si supiese qué tipo de mujer es la que tiene a sus pies. Esa expresión tan fuerte e inmediata que dieron él en cuanto esta mujer se le acerca. O también la acción purificadora del templo, cuando hizo aquel signo de desalojar a los mercadores del templo. Dicen algunos escrituristas que fue motivo por el cual algunos buscaban para poder acabar con la vida de Jesús. De hecho, en el juicio previo a su muerte, se le acusa. A este le hemos oído decir, yo destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. A los judíos les parece esta acción purificadora del templo, les parece provocativa y blasfema. Incluso la misma muerte de San Juan Bautista era bastante significativa para Jesús. Él vio cuál había sido el destino de aquel hombre que había sido fiel a la voluntad de Dios y que había denunciado el pecado. Jesús supo el destino de Juan el Bautista. Y también Jesús venía a denunciar el pecado como profeta que era. Jesús preveía su muerte, porque a sus propios discípulos les pidió que fueran conscientes del destino de los discípulos de Jesús. Si al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús pidió a sus discípulos estar dispuestos a dar la vida. Difícilmente Jesús hubiera pedido esto si él mismo no hubiera sido consciente de que había venido a dar la vida. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No se trata únicamente de un enfrentamiento sociopolítico, sino de la voluntad de entregar su vida de una forma salvífica. Vamos a ver lo que dijo Jesús explícitamente de su muerte, porque él también tenía una conciencia como hijo de Dios que era por esa visión beatífica que tenía como hijo de Dios en la que el Padre le había revelado para cumplir su misión. La conciencia humana que tenía de haber venido a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Y podríamos distinguir 2 cosas. Primera, hay unas alusiones veladas. Son desde el punto de vista de lo que Jesús pensaba de su muerte. Y son textos bastante importantes, queridos amigos, nadie podrá decir que esas alusiones veladas que han sido inventadas por la comunidad cristiana o por los evangelistas, nadie podría decir esto. No se lo inventaron.
Por ejemplo, una alusión velada es cuando interrogan a Jesús de por qué sus discípulos no ayunan. Y hablando de un tema distinto, porque no están hablando de su pasión, están hablando de otra cosa. Él responde: ¿pueden acaso ayunar los amigos del novio mientras el novio esté con ellos? Ya llegarán días en los que les arrebatarán al novio y entonces ayunarán. Fijémonos cómo, hablando del tema del ayuno, Jesús hace mención de su pasión. Él es el novio. Y la palabra arrebatado hace referencia a un hecho violento. Cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Cualquier judío sabe que esta imagen está entrocando con el Antiguo Testamento. Zacarías 13:7. Hiere al pastor que se dispersan las ovejas. Otro texto velado es cuando Jesús dice: con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia hasta que se cumpla. Jesús llama a su muerte, a su pasión, con la imagen de bautismo. Cuando Jesús dice: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Todo esto nos va llevando a este desvelamiento por medio de estos mensajes, por medio de estos textos, de estas alusiones veladas. Son muchos los textos evangélicos que salpican todas las páginas de la Sagrada Escritura en las que se hace referencia a la conciencia que Jesús tenía de su destino. ¿Cuál era la misión del por qué el Padre había enviado a Jesús a nosotros? Y además de estas alusiones veladas, implícitas, podríamos decir también, segundo, que hay unas alusiones explícitas. En estas alusiones Jesús claramente aborda el asunto. Jesús era consciente de que las alusiones veladas a los discípulos lo entenderían, pero no podían entenderlo todo. Jesús por eso les habló a los apóstoles directa y claramente, de una forma en que no podían haber confusiones. Marcos 8, 31, 33. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tan clara fue esta predicción que Jesús había hecho de lo que le esperaba en su llegada a Jerusalén, que provocó el escándalo de Pedro hasta el punto de querer disuadirlo. Marcos 9:31. Y saliendo de allí, iba caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Muy interesante estas alusiones explícitas a lo que va a acontecer en Jerusalén. Otra, Marcos 10, 32, 33. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos.
Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, lo escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Jesús tenía una conciencia clara y poco a poco fue revelando. Fíjese, ya en este otro texto ya dice un poco más. Subimos a Jerusalén, pero ya habla Jesús de los azotes, de la condena a muerte, de que se va a ser entregado a los gentiles, que son los que lo van a crucificar, de las burlas, de los escupitazos, de los azotes, de la muerte y de la resurrección. Tan detallado no lo había dicho antes, pero es que ya estaban caminando antes de entrar a Jerusalén. Los que han estado en Jerusalén podrán en su mente ir llevando esto que estoy diciendo, ¿no? Antes de llegar a esas murallas hay unos espacios bastante interesantes donde podría uno tener su mente diciendo, posiblemente en este lugar, antes de esta puerta, ahí los reunió y les dijo esto. Una vez cruzada esta puerta, esto es lo que va a pasar. Dado que Jesús pudo prever su muerte, ¿no? Es lógico que Él lo diera en sentido entroncado con la revelación bíblica. Difícilmente Jesús iba a vivir algo tan importante en su vida sin que tuviera un sentido en relación con la vocación que el Padre le había dado. La muerte de Jesús se enmarca con lo que se llama el martirio de los profetas. Recordemos que en el Antiguo Testamento muchos profetas habían sido mártires. El último, Juan Bautista. Cuando Jesús llega a Nazaret y ante la incredulidad de los suyos, de los de su pueblo, Él se interpretó a sí mismo como el profeta que no es aceptado por los suyos. Marcos 6:4. Jesús dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando. El orgullo humano siempre tiende a rechazar a alguien muy conocido. Y esto pasa todos los días, ¿no? Ese refrán tan interesante: nadie es profeta en su tierra. Jesús también liga su destino al destino de Juan el Bautista. Lucas 13, 32, 33. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones, hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. En polémica con los fariseos les llegó a decir esa frase tan provocativa, ¿no? Id y decirle a ese zorro. Mateo 23, 29, 34. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís:
Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo vais a escapar a la condenación de la gehenna? Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Es una frase supremamente provocativa la que Jesús está diciendo. Vuestros padres mataron a los profetas y vosotros me vais a matar a mí. Mi destino es el destino de los profetas que han predicado la palabra de Dios y por eso se quedaron molestos. Jesús cada vez en sus palabras está siendo más provocador, más directo, más enfático, ¿no? Con Herodes supremamente fuerte, pero con los escribas y los fariseos también, con sus antepasados también, con ellos. Hay una velada referencia a esa palabra de los viñadores, ¿no? Aquel dueño de la viña que primero envió a sus criados para cobrar los réditos de la viña y los criados fueron maltratados, apedreados. Y al final dijo, enviaré a mi hijo le respetarán. Y los viñadores, cuando vieron venir al heredero, lo matamos y nos quedamos con la viña. Una referencia preciosa a esta parábola de los viñadores. Jesús es el profeta. Todos los profetas precedentes prefiguraron al verdadero profeta. Jesús, aquel que no era únicamente portador de la palabra de Dios, sino que él mismo era la palabra. Muy interesante este texto que nos presenta el Catecismo en este número 557, queridos amigos. Seguimos adelante. Número 558 dice: Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Nos dice San Lucas, sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción a Jerusalén, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante. Hay un detalle que es muy, pero muy importante cuando dice San Lucas, se iban cumpliendo los días. Había un tiempo previsto por el Padre y ese tiempo se estaba acercando. Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Así le dice también a María en las bodas de Caná al inicio de su predicación. Y después también dice, ya se acerca mi hora, la hora de la pasión. En el Evangelio de San Juan habla de esta clave, ¿no? Hora, de ese tiempo que el Padre le tenía reservado. Jesús es consciente de que el Padre le tenía reservado ese tiempo, el momento cumbre de su vida.
Y esto es muy importante para nosotros, queridos amigos, ¿no? Cuando suceden acontecimientos fuertes en nuestra vida, enfermedades o otras situaciones, a veces no nos damos cuenta de que es la hora de subir al altar, es la hora de subir a Jerusalén. Sin embargo, nos encontramos que muchas veces estamos renegando de nuestra hora. Y en vez de abrazar nuestra hora y de entender que hemos llegado al momento culminante de nuestra vida, lo que hacemos es renegar de ella. Jesús había preparado esa hora. Por eso lo dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Jesús nunca dijo: me resigno. Me resigno a este momento. No. Jesús no se resigna a su hora. Jesús acoge su hora, abraza su hora. Jesús nos enseña a cómo dar sentido a nuestra vida, a esas horas, a esos momentos culminantes que especialmente están ligados a la cruz. Porque la cruz es el camino de todos nosotros. Dice el texto del Evangelio: cuando se iban cumpliendo los días de su asunción a Jerusalén. Es una asunción, sube a Jerusalén. Es su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Una vez que Jesús cruce esa puerta, esto es lo que le espera. En la liturgia católica, cuando el sacerdote comienza la procesión al inicio de la Santa Misa hacia el altar, está rememorando litúrgicamente este momento, subida a Jerusalén. Esa procesión de entrada en la misa es la subida a Jerusalén. Y la Iglesia lo expresa en su liturgia de esta manera tan sencilla. Un sacerdote simplemente caminando hacia el altar. En la vida hay muchos momentos en que tiene que reafirmarse. Él se reafirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Cuando tenemos a nuestro lado muchos que nos quieren quitar de nuestro compromiso, nosotros tenemos que reafirmarnos en nuestra vocación y decidirnos por ella. Cuando se ponen enfrente aquellos que nos impiden servir, que nos impiden entregarnos de una mejor manera, que nos impiden ser caritativos, uno tiene que reafirmarse. Cuando tienes enfrente el que te está diciendo: pero tú ¿para qué haces eso? No seas tonto, nadie te lo va a agradecer. Uno tiene que reafirmarse. Pero usted ¿para qué estudia esas cosas? Al final, ¿qué le queda? Todos esos malagradecidos, uno tiene que reafirmarse. Y en la vida hay muchos momentos en los que uno tiene que reafirmarse, especialmente en los que se tratan de nuestro caminar hacia el descubrimiento y cumplimiento de la vocación para la que Dios nos ha enviado a esta tierra. En el fondo, todos esos momentos son un sí. Ese sí que se tiene que pronunciar diariamente. No lo vale que uno haya dicho un sí hace 30 años, no, ese sí tiene que ser diario. No se puede vivir de lo que yo ya dije, tengo que decirlo cada mañana. Yo me reafirmo enfrente de mi Señor con un sí. Hágase. El Evangelio dice que un hombre envió a 2 hijos a trabajar a su viña y uno dijo: voy, y después no fue, y el otro dijo: no voy, pero al final fue. Es decir, no vale un sí pronunciado en un momento que después no se reafirma. Todos los días, en todo momento. Cada vez que el catequista llega al salón de clase, tiene que pronunciar un sí. Es más, ni siquiera debe pronunciarlo antes de llegar, para que llegue por lo menos a la parroquia o a la comunidad para que pueda dar su catequesis. Cuando está preparando su catequesis, ahí tiene que dar un sí. Pero no solo los catequistas, también los servidores.
y también los que no sirven, los que ayudan de otras maneras. Todos continuamente tenemos que estar dando un sí. También los que han recibido la vocación de la maternidad o de la paternidad, las mujeres que en estos momentos tienen un bebecito en sus manos, que van a estar ahí por 10, 15, 20 años criándolos. Venga, todos los días hay que dar un sí. Todos los días. No es el día que quedó en embarazo que dijo sí o el día que tuvo el parto. Es todos los días. Marcos 10, 32, 33. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Esta es la tercera de las predicciones de su pasión. Y daba miedo. Llama mucho la atención que los discípulos vieron a Jesús tan mentalizado, tan centrado de subir a Jerusalén, que él se apresuró y fue más rápido. Y dice el texto, y él iba delante de ellos. Ellos estaban detrás, siguiéndole a duras penas, y él iba sin parar a donde tenía que cumplir su misión. Viendo a Jesús caminando como si hubiera una fuerza extra en él, como si esa atracción hacia Jerusalén fuera tan grande. Y él iba adelante. Jesús había entendido perfectamente, esta es mi hora y no voy a renunciar a ella. Les impresionó mucho esto a los apóstoles. Fijémonos cómo recogen esto en los textos del Evangelio, especialmente el Evangelio de San Marcos, que recoge la tradición más fuerte de San Pedro. Les quedó grabado en su corazón este detalle. Él iba frente de nosotros. Jesús en esta subida a Jerusalén vivió ese momento de volver a sentir la llamada de Dios Padre a subir al monte Calvario. Y esto nos invita a nosotros a reafirmarnos en la vocación que tenemos. Los cristianos no estamos llamados a resignarnos ante lo que nos acontezca en la vida, sino a abrazar el acontecimiento. Por eso, más que resignación, nosotros los católicos tenemos es confianza en la voluntad del Padre. No estamos abrazando las cosas porque sí, porque no hay otra, sino porque esa es la voluntad del Padre y la abrazamos con amor y caminamos sin desfallecer como Jesús lo hizo rumbo a Jerusalén. Y es por esto que Jesús, queridos amigos, subía a Jerusalén, a cumplir la voluntad del Padre que Él le había puesto, y lo hacía feliz, y lo hacía presuroso, sin darle vueltas, porque había llegado su hora y Él había entendido. Ojalá pues, queridos amigos, que esta subida a Jerusalén sea también la nuestra. Que nosotros podamos entender como Jesús que esta es nuestra hora y que esa hora yo la descubro y la abrazo con amor.